Hola, mi amigo querido, estamos dando inicio a un nuevo trimestre, el último trimestre de este año 2021. El título general de la lección para este nuevo trimestre es La verdad presente en el libro de Deuteronomio. Presta atención, el título no es el libro de Deuteronomio. El título es La verdad presente en el libro de Deuteronomio. Entonces, naturalmente, lo primero que tenemos que entender es qué es la verdad presente, de dónde viene ese nombre, la verdad presente. Y para eso permíteme leer un texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así: Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esta es la oportunidad en que se encuentra en la Biblia la expresión la verdad presente. ¿De qué estaba hablando Pedro? Estaba hablando de la verdad para sus días. Ahora, no quiere decir que hay una verdad para cada tiempo. No, la verdad es eterna, porque la verdad es Dios. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Si Él es eterno, la verdad es eterna. La verdad no cambia. Pero, evidentemente, hay un énfasis de la verdad para cada tiempo. Pedro dio el énfasis necesario para sus días y habló de la verdad presente y les dijo a los que estaban recibiendo su carta que él tenía seguridad que ellos estaban confirmados en la verdad presente, confirmados en Cristo, confirmados en la roca, en la verdad presente en Cristo. Cristo es la esencia de la verdad presente. Ahora, en el tiempo de los israelitas en el desierto, cuando vagaron 40 años, cuando se escribió, o al respecto del cual se escribió el libro de Deuteronomio, también había la verdad, con un énfasis diferente de los días de Pedro. Y hoy, en el año 2021, también existe la misma verdad, pero con otro énfasis para nuestros días, para los días en que ya estamos en las fronteras de la tierra nueva, porque Cristo está volviendo. Entonces, ¿cuál es la verdad presente para hoy? ¿Cuál es el énfasis que nosotros debemos darle al mensaje del Evangelio hoy? Para eso, permíteme leer dos citas del Espíritu de Profecía. La primera está en el libro de Evangelismo, página 144. Dice así: Agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente. Las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas y Dios dice a su pueblo: seguid adelante. O sea, de acuerdo al espíritu de profecía, ¿cuál es el énfasis de la verdad presente para nuestros días? Es Cristo como nuestra justicia, Cristo como nuestro Salvador, Cristo como nuestro sustituto. Es el maravilloso mensaje de la justificación por la fe. Otra cita más, Evangelismo, página 143, dice así: Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. O sea, la verdad presente para nuestros días no es atacar a
iglesias o a personas que no creen en la palabra de Dios de la manera como nosotros creemos. La verdad presente a lo largo de todos los tiempos ha sido enaltecer a Jesús, levantar a Jesús, hablar de su amor, hablar de su misericordia, de su capacidad de perdonar, pero también de su capacidad de transformar. Naturalmente, al levantar a Jesucristo, levantamos también su palabra. Y al levantar su palabra, hay verdades que muchas personas hoy día no conocen. Inclusive personas que tienen la Biblia abierta no han descubierto verdades que están ahí en la palabra de Dios. Es por eso que mi énfasis siempre es: no sigas a seres humanos. Trata de escuchar a los seres humanos, pero confrontar si lo que él está diciendo está en la palabra de Dios. Ahora, si no está en la palabra de Dios, pues esa no es la verdad. Por más que la persona que hable sea simpática, sea carismática, sea bonita, no importa. Porque tu fe tiene que estar confirmada en la verdad presente, en la palabra de Dios, no en lo que el ser humano dice. Bueno, si hablamos de la verdad presente como Cristo, y si hablamos de Cristo como el Salvador del mundo, naturalmente tenemos que hablar del amor de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Eso lo dijo Juan. Dios es amor. Mira, no dice Dios tiene amor. Dice Dios es amor. ¿De qué está hecho mi camisa? De tela. Quiere decir, la materia prima de mi camisa es la tela. ¿Y de qué está hecho Dios? Esa es una aberración. ¿Cómo puedo decir eso? Dios no está hecho en nada. Dios es Dios. Él no está hecho de. Pero si tuviésemos que buscar una materia prima, digamos así, estoy usando términos humanos, de Dios, ¿cuál sería? El amor. La esencia de su ser es el amor. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Es por eso, querido, que siempre digo, Dios te ama. Si andas bien, te ama. Y si andas mal, también te ama, pero sufre. Si haces su voluntad, Dios te ama. Y si no quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te sigue amando, pero sufre. ¿Y por qué sufre? Porque tú te vas queriendo encontrar tus propios caminos y solo te maltratas, solo te hieres a tu familia, a las personas que amas. No eres feliz, pasas noches desesperado, sufriendo, llorando. Y cuando las cosas malas te suceden, lo primero que te preguntas, ay, ¿qué es lo que hice en mi vida? Ay, no tengo suerte para nada. Ay, mi destino es sufrir. No, querido, es que tú escogiste ese camino. Dios te ama, Dios nunca se cansará de amarte. Si hay una verdad presente que tenemos que predicar en nuestros días, es que Dios te ama. Y esa verdad presente del amor de Dios está en el libro de Deuteronomio. Porque al pueblo de Israel que vagó 40 años, Dios también lo amó. El título de la lección para esta semana es Preámbulo del Deuteronomio. O sea, estamos preparando el terreno para comenzar a estudiar la verdad presente en el libro de Deuteronomio la próxima semana. Pero esta semana estamos considerando el preámbulo. Y el autor de la lección habla del amor de Dios. Ahora, ese amor de Dios implica libertad. Porque si Dios te hubiera creado como una máquina programada para obedecer, ¿dónde estaría el amor de Dios? Ese no es amor. Si tú tuvieras que amar a Dios por obligación o porque estás programado a amarlo, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios involucra libertad. No hay amor sin libertad. Dios te quiere libre. Te creó a ti y a mí. Nos creó con capacidad de escoger, con capacidad de decidir, con capacidad de pensar, con capacidad de oír, de evaluar lo que estamos oyendo y de tomar decisiones personales. Infelizmente en los cielos, Lucifer usó mal su libertad. Escogió desobedecer a Dios. Mira,
Lucifer era un ser perfecto, pero para que alguien sea perfecto tiene que tener libertad, porque si no puede decidir, si no tiene libertad, no puede ser perfecto, es un esclavo, es una máquina. Ahora, para que Lucifer tuviera libertad, naturalmente tenía que tener la capacidad de escoger, porque si no pudiera escoger, ¿cómo iba a ser libre? Y para escoger tenía que haber por lo menos dos posibilidades, dos caminos. La posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Ahora, la posibilidad de no es él. Porque si yo digo que había, antes de la caída de Lucifer, ya había posibilidad del bien y posibilidad del mal, alguien puede decir, entonces Dios creó el mal. No, porque la posibilidad de no es él. Todos tenemos posibilidad de contraer SIDA, ¿no es cierto? Claro. ¿Eso quiere decir que estamos con SIDA? No, porque la posibilidad de algo no es ese objeto. O sea, Lucifer, para ser perfecto, tenía que tener la capacidad de decidir, de escoger, y tenía la posibilidad del bien y del mal. Él escogió la posibilidad del mal, y al escoger la posibilidad del mal, concretizó el mal. Es interesante lo que dice aquí el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14-15. Leo. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer escogió voluntariamente la posibilidad del mal, concretizó el mal. Y ahora en ese ser perfecto entró la maldad por causa de la libertad. ¿Y por qué libertad? Porque Dios es amor. Dios te quiere libre, Dios te quiere sabio para escoger lo que mejor te conviene. En el libro de Deuteronomio, Él dice, mira que yo coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida, pero no te obliga. Eres tú el que tiene que tomar la decisión. Bueno, Lucifer cayó. Ahora vino la creación de Adán y Eva. Y ellos también fueron creados con libertad, porque Dios los amaba. Dios nos creó porque nos ama. Quiso compartir su vida con nosotros. Quiso compartir su libertad con nosotros. Infelizmente, Adán y Eva también usaron mal la libertad. ¿Y por qué tenían libertad? Porque Dios los amaba. Un día yo encontré a un hombre que había perdido todo en la vida por causa de mujeres. Había perdido su hogar, había perdido la empresa. Una vez y otra vez la esposa lo perdonó y él siguió cayendo, siguió fallando. Y un día, después de una predicación, él logró alcanzarme allá atrás y en un minuto me contó su drama y me dice, pastor, necesito que haga una oración por mí. Y dije, está bien, hijo, voy a orar, pero primero vas a orar tú, después yo oro por ti. Y nos arrodillamos y él hizo una oración dramática. Le dijo, Dios mío, quítame la libertad. No quiero ser libre, Señor, porque yo no sé usar la libertad. Si tú no me hubieras creado libre, yo no estaría sufriendo, porque yo solo escogí caminos del mal. Por favor, Señor, quítame la libertad. ¿Sabes qué? La oración de este muchacho me dolió. Quítame la libertad, no quiero ser libre. Para muchos, queridos, nuestra tragedia es que no sabemos usar la libertad. Adán y Eva no supieron usar la libertad. Mira lo que decía Génesis capítulo 2, 17, o 16 y 17, dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le colocó, dijo, tienes todo el huerto, escoge el camino que quieras. Ahora, este no, porque aquí hay muerte. Infelizmente, Adán y Eva usaron mal la libertad
y pues murieron. Ahora, después de la caída de Adán y Eva, las cosas fueron empeorando porque los seres humanos, usando mal su libertad, se comenzaron a rebelar contra Dios. Siempre hubo un grupo de gente fiel, de gente que usaba su libertad con sabiduría para servir a Dios, para adorar a Dios. Eran felices, tenían hogares felices, pero la gran mayoría de los seres humanos se comenzó a rebelar contra Dios y a vivir como a ellos les daba la gana. Al mal le llamaban bien, al bien le llamaban mal. Y cuando alguien les hablaba una cosa, decían, pero no te metas en mi vida, yo sé lo que es mejor para mí, tú no tienes que me imponer nada. Resultado, hubo un momento en que Dios quedó tan triste y vino el diluvio. Ahora, querido, no te asustes porque mucha gente dice, ¿cómo Dios es amor si mandó el diluvio? Sabes que cuando un brazo entra en gangrena, a veces el médico tiene que amputar el brazo para salvar el resto del cuerpo. Ahora, tú no puedes decir al médico que decide amputar el brazo de alguien que está gangrenado, pero qué médico malo, qué médico salvaje, ¿cómo se atreve a cortar el brazo del pobrecito? No, querido, él no está cortando el brazo del hombre enfermo porque lo quiere ver muerto, lo quiere salvar, pero es una medida drástica. Pues Dios quería salvar un grupo de personas fieles que también terminarían siendo contaminadas por la gangrena moral que se había apoderado de aquellos días. Por eso vino el diluvio. Y se salvó Noé, su esposa, sus hijos, en fin, su familia, se salvaron. Pero después del diluvio se comenzaron a multiplicar, y nuevamente comenzaron a usar mal la libertad, mal entender el amor de Dios. Y ahí construyeron la Torre de Babel, en un desafío contra Dios, diciendo, tú a nuestros antepasados los destruiste con un diluvio, nosotros vamos a construir ahora una torre tan alta que vamos a llegar al cielo. Se rebelaron contra Dios. Entonces Dios los confundió, ahí nacieron los diferentes idiomas, cada uno se fue hablando, encontraba la gente que hablaba lo mismo que hablaban ellos y se iban para un lado, para otro, la gente se esparció, siempre usando mal la libertad. Entonces entramos a la tercera parte de nuestro estudio ahora hablando del llamado de Abraham. En medio de toda esa generación rebelde, Dios llama a Abraham y le dice, mire, ven Abraham, yo te voy a llevar. Ahora interesante, hay dos textos que voy a leer. Mira, en Génesis 12, 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios dijo aquí, y serán en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba hablando de tu familia y de la mía. Estaba hablando de las familias de todos los tiempos en el mundo. Todas las naciones, todas las familias serían benditas en Abraham. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9 para entender. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, recuérdate que Pablo está hablando a los Gálatas ya siglos después de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. En el Antiguo Testamento todavía no había Cristo. Pero Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, porque de la simiente de Abraham vendría Cristo. Pero ahora
Pablo, escribiendo a los Gálatas, dicen, los que son de la fe en Cristo, los que creen en el Señor Jesús, los que aceptan al Señor Jesús, son simiente de Abraham. Y en ellos, en los de la fe, se cumple la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones. Oh querido, aquí viene un pensamiento interesante. Israel es llamado en la Biblia de especial tesoro. Dios le dice, Israel, mi especial tesoro. No porque Israel fuese bonito, no porque Israel fuese muy inteligente, muy sabio. Israel fue un especial tesoro para Dios, no por las cualidades de Israel, por los valores de Israel, ni por Israel en sí, sino por la misión que Dios le confió a Israel. Porque así como Dios quería evangelizar al mundo entero a través de Abraham, la misma cosa sucedió con Israel. Dios llamó a Israel al monte, lo llamó de Egipto, de la esclavitud. Israel, sus ancestrales, Abraham, Isaac, Jacob, los llamó de la esclavitud de Egipto para la libertad, los llevó al monte Sinaí y ahí hizo un pacto con ellos. ¿Para qué? Para que ellos fuesen el testimonio vivo del amor de Dios para el mundo. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios no escogió a otra nación? Dios podría haber escogido a cualquier nación, querido. Ese no era el problema. Dios escogió a Israel con una misión porque a través de Israel Dios quería alcanzar al mundo. Dios quería que Israel viviese los principios del pacto del Sinaí, los principios eternos de la ley de Dios, de tal manera que el mundo fuese atraído a Israel por el carácter del pueblo, por el carácter de Dios reflejado en Israel. Sin embargo, Israel fracasó. Y querido, entonces ahí viene el asunto. Israel fracasó y por causa de su fracaso quedó vagando 40 años en el desierto. Ellos fracasaron por falta de fe en las promesas de Dios. Dios los llevó. Mira, en cortísimo tiempo ellos salieron de Egipto y llegaron a las fronteras. Pero ahí en las fronteras, en Cades Barnea, el pueblo no creyó en las promesas de Dios. Se contaminó con la cultura que los rodeaba y por causa de eso ellos quedaron vagando 40 años en el desierto, hasta que toda aquella generación muriera y solo entraron los jóvenes. ¿Te acuerdas cuando Moisés envió espías, entre ellos Josué y Caleb? Volvieron y Dios trajeron un informe pesimista, pero Josué y Caleb dijeron, vamos en el nombre de Dios. Infelizmente la multitud le creyó a los días y por causa de esa incredulidad quedaron vagando 40 años. Ahora, todo esto que hemos hablado esta semana es apenas un preámbulo de lo que vamos a estudiar a lo largo del trimestre. La verdad presente en el libro de Deuteronomio. ¿Cuál es esa verdad presente? El amor de Dios. El amor de Dios que involucra la libertad que Dios te da y que lógicamente involucra la decisión que tú tienes que tomar. En la medida en que tú camines con Jesús, tendrás condiciones de tomar decisiones sabias. En la medida que te apartes de Dios, pues tus decisiones serán equivocadas. Ahora, no importa la decisión que hayas tomado hasta aquí. De repente en este momento estás sufriendo por causa de alguna decisión equivocada que tomaste. De repente estás triste, te has herido a ti mismo. Has herido a mucha gente que te ama, porque querido, lo peor del pecado es que no te hieres a ti. Yo siempre digo, ojalá que el pecador muriera por causa de su pecado. También, al final de cuentas, merecía. Pero ¿y qué culpa tienen de sufrir las personas que te aman y que cuando te ven sufriendo, sufren contigo? Eso es lo pernicioso del mal. Pero no importa a dónde fuiste, no importa lo que hiciste, no importa las decisiones que tomaste. Durante este trimestre vamos a aprender a tomar decisiones sabias a través de los errores que el pueblo de Israel cometió
en el desierto. Que Dios te bendiga ricamente.